Hola, buenas tardes. Mi nombre es Carlos, soy de UU Verde y hoy contamos con Félix Martínez, que es presidente de la asociación Andando Burgos, que ha colaborado en multitud de ocasiones ya con la Oficina Verde de la universidad y estamos encantados de tenerlo aquí. En primer lugar, pues muchas gracias a todas las personas que os habéis conectado para poder ver esta conferencia y a la Universidad de Burgos por darnos el espacio para poder hacerla. Hoy vamos a hablar sobre movilidad sostenible y peatonalidad. Y nada, pues os dejo aquí con Félix. Espero que disfrutéis la conferencia y de nuevo muchas gracias por haber asistido. Muy bien, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a UBU Verde por permitirnos participar una vez más en este espacio que creemos que es un espacio esencial y muy importante para el conjunto de la sociedad, que permite la divulgación de temas de gran interés para el público en general, ¿no? Un espacio donde nosotros tratamos de aportar nuestro grano de arena y de ofrecer, en este caso, pues nuestros conocimientos en materia de movilidad sostenible, ¿no? Reiteramos, por tanto, nuestro agradecimiento a la Oficina Verde. Hoy queremos hablar de un aspecto concreto y estrechamente vinculado a la movilidad sostenible y cuyo adecuado tratamiento nos va a facilitar la consecución de esta, ¿no? Es un tema concreto, pero esencial también para comprender las medidas que en la actualidad se están tomando en nuestras ciudades y que necesariamente van a seguir tomándose de forma constante en las mismas. Estaríamos hablando de la velocidad y de la importancia de la reducción de la misma en la ciudad, ¿no? Podríamos decir que un adecuado tratamiento de la velocidad en nuestras ciudades determina la calidad de vida urbana. Y esta afirmación es así, teniendo en cuenta que detrás de gran parte de las muertes en nuestras ciudades por siniestro se encuentra una velocidad inadecuada y, por tanto, es estrechamente razonable establecer esa relación estrecha entre la velocidad y la vida en nuestras ciudades. Bien. Vamos a hacer, por tanto, un recorrido desde lo que significa velocidad, de lo que es la velocidad, qué velocidades se dan en nuestras ciudades, de qué manera, qué consecuencias traen consigo y cómo se intentan solucionar las problemáticas de las velocidades excesivas o velocidades inadecuadas, ¿no? Y ahí ahondaremos un poquito en las nuevas modificaciones, en la modificación del Reglamento General de Circulación puesto en vigor desde 2021, ¿no? Luego nos adentraremos, indagaremos un poco en experiencias históricas o en experiencias históricas contemporáneas para ver qué relación guarda con las medidas que actualmente se están tomando y finalizaremos con alguna pequeña reflexión sobre lo que significa la velocidad en nuestras vidas, ¿no? Bien, cuando hablamos de velocidad nos estaríamos refiriendo a una magnitud de medida, según explica la física, que nos permite relacionar el desplazamiento de un cuerpo en un determinado lapso de tiempo, ¿no? En un espacio de tiempo. Velocidad se explica como el espacio partido por el tiempo. La unidad de medida en el sistema internacional es el metro partido por segundo, si bien es cierto que en la práctica habitual, para referirnos a las velocidades de los cuerpos en movimiento, es decir, en las ciudades de los medios de transporte, nos referimos a los kilómetros por hora, es decir, hacemos uso de los múltiplos de esas unidades de metros partido por segundo. Bien, asociado a la velocidad encontramos el concepto de energía cinética, ¿no? Es la energía que acumula todo cuerpo en movimiento y que nos relaciona la masa de esos cuerpos con su velocidad, de tal modo que con incrementos de velocidad la energía cinética aumenta considerablemente, que también lo hace aunque tengamos dos cuerpos que comparemos con las mismas velocidades de circulación, pero de diferente masa, pues estaríamos acumulando mayor energía en aquellos cuerpos de mayor masa. Un autobús frente a una bicicleta, por ejemplo, el autobús estaría acumulando mayor masa.
Por tanto, tenemos esa relación entre masa y velocidad, y la energía cinética nos va a servir para comprender el fenómenos de colapso, de colisiones y de choques, y para explicar los fenómenos de siniestralidad. Por tanto, determinante para hablar de seguridad vial. También encontramos otra serie de conceptos relacionados con la velocidad en otras disciplinas, como por ejemplo en la ingeniería civil, que se apoya, por ejemplo, en la idea de velocidad de proyecto para comprender las características geométricas de una carretera, para diseñar las características geométricas de una carretera, o, por ejemplo, en ingeniería de transporte, cuando hablamos de velocidades comerciales, que nos da cuenta de la eficiencia del sistema de transporte. En definitiva, también encontramos otras series de conceptos en otras disciplinas que utilizan la velocidad como parámetro de referencia. Y en cualquier caso estaríamos hablando de que nuestro entorno, en nuestra infraestructura con la que diseñamos, pues detrás de ella estaría la velocidad como uno de los parámetros, uno de los aspectos determinantes. Veremos posteriormente cómo podemos diseñar para disminuir esas energías cinéticas y, en consecuencia, la velocidad, ¿no? Otro diseño urbano más amable. Bien, por tanto, vamos a ver qué cuerpos que se mueven en nuestras ciudades, ¿no? ¿Qué es lo que se mueve en nuestras ciudades? ¿Quiénes se mueven, ¿no? Parece obvio que en una ciudad pues encontramos personas que se mueven en movimiento, que lo hacen a través de diferentes medios de desplazamiento. Encontramos así pues personas que se desplazan a pie, personas que se desplazan en bicicleta, aquellas que lo hacen en autobús o aquellas que lo hacen en coche. Obviamos otros medios de desplazamiento que se dan en grandes ciudades o en ciudades insulares o en aquellas ciudades con condicionantes orográficos, ¿no? Existen multitud de medios de transporte. Bien, pues las velocidades de estos cuerpos serán diferentes teniendo en cuenta pues su propia capacidad mecánica, su propia capacidad de locomoción o la asistencia al movimiento, como puede ser a través de los vehículos, ¿no? Así pues, encontramos, por ejemplo, que los peatones o la persona que se desplaza a pie, pues su velocidad vendrá dada por su condición física, sin tener en cuenta a priori otros factores, pudiendo desarrollar velocidades de unos 4,5 km por hora, ¿no? En el caso de una persona que se desplace en bicicleta, pues esta adquirirá una velocidad de unos entre 10 y 20 km por hora de forma aproximada. Bien, vemos que solo con la aplicación de un vehículo, como es en este caso la velocidad, pues ya encontraríamos diferencias sustanciales entre la velocidad de un viandante con la de un vehículo, en este caso del orden de 4 a 5 veces superior, ¿no? Esto en velocidades, en condiciones ideales. En el caso de personas que se desplacen en autobús, lo estarían haciendo en un régimen de velocidades altamente variable, sujeto pues, a las paradas que realiza el propio autobús en su servicio, o al condicionante de estar embebido en la misma vía con otros vehículos, ¿no? Estaríamos hablando de velocidades medias que realmente no llegan a 20 km por hora, aunque en determinadas circunstancias sí que se pueden aproximar a esos 50 km por hora en determinados tramos y momentos. En cualquier caso, estaríamos hablando también de un vehículo que ya está aportando mayor velocidad a estos dos medios de transporte anteriormente citados, bicicleta y peatón, pero que en cualquier caso está aportando un servicio público y colectivo para facilitar el desplazamiento en grandes distancias que en los otros medios no sería posible. Su velocidad, como hemos dicho, va a depender del número de paradas y de si tiene una plataforma reservada para ofrecer su servicio o no la tiene, ¿no? En el caso del coche ya estaríamos hablando de un vehículo que, aunque también está embebido con la interferencia de otros vehículos, puede desarrollar casi la mayor parte del tiempo y casi la mayor parte de la ciudad
velocidades que sí que se aproximan a los 50 kilómetros por hora, siempre y cuando lo permitan las circunstancias, y siempre estaríamos hablando en este sentido de velocidades reglamentarias, ¿no? En términos reglamentarios. La velocidad media, obviamente, puede ser inferior, ya que interactúa con otros vehículos, pero cuando las condiciones le son favorables, es indudable que aumenta esta velocidad, incluso se sobrepasa los límites legales en muchos momentos y en muchas zonas de las ciudades. Estaríamos hablando, por tanto, de un vehículo cuya velocidad destaca sobre las de los demás medios de transporte que acabamos de citar, ¿no? Sobre los desarrollados por los otros medios de desplazamiento, y por tanto su integración en un marco teórico en la ciudad pues tendría un difícil encaje, ¿no? Sin embargo, de algún modo sí que se ha acomodado la ciudad a las exigencias de las velocidades de este tipo de vehículo, y no solo a las características de la velocidad, sino también a condiciones de espacio a utilizar, ¿no? Que no es objeto de esta presentación. En cualquier caso, parece que tenemos un claro desequilibrio entre las velocidades que se dan en la ciudad, entre los diferentes cuerpos, diferentes personas, diferentes medios de transporte que se dan en la ciudad. Incluso tenemos un desequilibrio palpable, ¿no? Entre cuerpos de la misma tipología, por así decirlo, entre la comparación entre semejantes, ¿no? Por ejemplo, no va a ser lo mismo la velocidad que desarrolle un niño a pie que la de un joven de 20 años o que la de una persona de 80, ¿no? Y esto va a depender de las circunstancias físicas, de las circunstancias psicológicas, y, en definitiva, de las diferentes capacidades y realidades de la sociedad, ¿no? Edad, sexo, etcétera. Hacen, por tanto, que la velocidad sea muy variable dentro de las personas que se desplazan de la misma forma. De modo que aquella velocidad que hemos comentado de 4,5 kilómetros por hora se antoja pues algo irreal, ¿no? Y que tendría que ver más bien con un parámetro, una medida fijada para diseñar, en este caso, por ejemplo, nuestro sistema de transporte. Esto ocurre igualmente entre personas que se desplazan en bicicleta. No es la misma la velocidad que vaya a desarrollar un niño que la velocidad que vaya a desarrollar un adolescente, o la que vaya a desarrollar una persona ya pues más mayor, de 70 o de 80 años, que también pueden ir en bicicleta, como conocemos, ¿no? Sin embargo, entre los vehículos motorizados sí que se pueden seguir desarrollando velocidades elevadas, a pesar de que algunas circunstancias físicas estén mermadas, aunque también es cierto que la velocidad en la conducción se reduce pues bajo la interpretación también de diferencias de sexo o diferencia de edades, ¿no? De edades avanzadas, pues también la percepción puede ser de menor velocidad y menor capacidad de reacción, ¿no? También pueden intervenir factores como los miedos, que obedecen a circunstancias de índole pues psicomotriz o psicológico o de climatología, etcétera, ¿no? Bueno, pues además del desequilibrio indudable que hay entre las diferentes velocidades de circulación, entre los diferentes medios, parece obvio que los medios motorizados, como el coche o el autobús, pues son los que pueden acumular mayores energías cinéticas, ¿no? Y en consecuencia son los vehículos, parece razonable que sean los que estén supeditados, como así ocurre, a las limitaciones de velocidad. Y sobre todo el coche, ya que el autobús, pues de alguna manera, como está sometido a esa interferencia de paradas continuas para ofrecer su servicio, pues sus velocidades están más mermadas de manera constante a lo largo de todo el tiempo de funcionamiento, ¿no? Y sin embargo el coche pues adquiere esas velocidades y por tanto mayor capacidad de acumulación de energía tiene, ¿no? Vamos a ver, por tanto, por qué es importante trabajar sobre la velocidad.
Atendiendo a ese desequilibrio, ¿no? Que trae consigo unas consecuencias nada positivas, fundamentalmente la siniestralidad vial en nuestras vidas, pues tenemos como consecuencia de esos vehículos de mayor velocidad y mayor acumulación de energía, pues vemos que la mayor consecuencia negativa es la siniestralidad vial, ¿no? Bien, la relación entre las velocidades inadecuadas, y cuando hablamos de velocidades inadecuadas nos estaríamos refiriendo a velocidades excesivas, velocidades elevadas. Pues bien, la relación entre velocidades inadecuadas y la siniestralidad es evidente y está ampliamente demostrada, ¿no? Tal es así que, por ejemplo, el modelo de Nilsson, el Power Model de Nilsson, nos indica que reducir la velocidad media en un 5% conllevaría una disminución de accidentes con heridos en un 10% y de accidentes mortales en un 20%. Bien, junto a otros estudios podemos afirmar que reducir tan solo 1 km por hora la velocidad de circulación, la velocidad media de circulación, conllevaría un descenso en la frecuencia de siniestros de un 3%, ¿no? El modelo deja claro, por tanto, que la reducción de velocidad a la que circulan los vehículos motorizados, pues logra una disminución tanto de la frecuencia como de la gravedad de las colisiones, ¿no? Y especialmente esto es importante en los atropellos, ¿no? Según la OCDE, la velocidad del vehículo tiene una relación directa con las probabilidades de supervivencia del peatón atropellado, ¿no? La gráfica que vemos, que nos ofrece el informe final de DTHS y el grupo de trabajo interdisciplinario sobre accidentes mecánicos y el Ministerio Sueco de Transportes, vemos que con velocidades cercanas a 50 km por hora, la probabilidad, el riesgo de muerte es de 8 veces superior a velocidades que se produjeran, accidentes que se produjeran a velocidades más cercanas a 30 km por hora, y en consecuencia, a partir de dicha velocidad de 50 km por hora, el riesgo de morir o de sufrir colisiones pues aumenta sustancialmente, ¿no? Además, sabemos que las colisiones entre vehículos o entre vehículo y objeto rígido, los impactos podrían compararse con la caída desde un vehículo desde alturas significativas de un edificio, ¿no? Así, por ejemplo, una colisión a 50 km por hora equivaldría a caer desde un tercer piso. Una colisión a 120 km por hora equivaldría a caer desde un piso 14 aproximadamente, y ya velocidades superiores, inadmisibles del todo, como colisiones a 180 km por hora, equivaldrían a caer desde un piso 36, ¿no? Estaríamos hablando de situaciones totalmente intolerables e inadmisibles, ¿no? Son datos contundentes los que estamos citando, de gran relevancia para determinar que han de existir una normativa y unos límites de velocidad pues que sean semejantes, que se aproximen a los umbrales de tolerancia humana ante un impacto, que en definitiva la tolerancia no es más que preservar la vida, ¿no? De no perder la vida, porque estas cifras son del todo intolerables y justifican toda la disminución de velocidades y toda la limitación de velocidades que estamos viviendo, ¿no? Sabemos además que el exceso de velocidad pues dificulta el frenado ante situaciones que debieran ser normales en una ciudad, como es pues el encuentro con peatones, con ciclistas o con otros vehículos en la ciudad, ¿no? Además, sabemos que la capacidad de observar nuestro entorno a mayor velocidad pues disminuye, ¿no? Cuanto mayor velocidad desarrollamos, pues nuestro campo de visión disminuye, se estrecha, y por tanto tenemos menor capacidad de ver lo que ocurre en nuestro entorno. Por tanto, desde ese punto de vista, desde un punto de vista optométrico de la física, pues también podemos entender que la reducción de velocidad estaría justificada para comprender y visualizar mejor nuestro entorno. Como pequeña reflexión me gustaría apuntar que, por ejemplo, y asociado al miedo que he citado anteriormente, cuando una persona mayor se detiene ante un paso de peatones y
le hace el gesto al conductor para que cederle el paso, no es tanto un gesto o un ejercicio de cordialidad para ceder el paso, sino porque esa persona entiende su entorno de otra manera y necesita no solo que reduzca la velocidad del vehículo que se aproxima a él, sino que desaparezca de su recorrido para tener la seguridad y certeza de que va a pasar con mayor seguridad. Esto nos da una idea de que la comprensión del entorno es muy diferente por parte de todos los agentes implicados en los movimientos de la ciudad, ¿no? Bueno, todo esto es conocido desde hace muchísimos años, ¿no?, de esta problemática, y fundamentalmente desde la aparición del automóvil en nuestras ciudades, ¿no? Pero bien, ¿cómo lo solucionamos actualmente? Luego ahondaremos en algunos hechos históricos, algunas referencias históricas, pero ¿cómo resolvemos en la actualidad estas problemáticas, ¿no? Ha quedado patente, según los datos expuestos, las consecuencias tan negativas que tiene la velocidad sobre la seguridad en nuestras vías, ¿no? En definitiva, consecuencias sobre la vida. Debemos comprender, por tanto, las consecuencias negativas que puede acarrear el exceso de velocidad. Actualmente, y máxime desde la entrada en vigor del Real Decreto 970/2020, es decir, la modificación del Reglamento General de Circulación en los términos de limitación de velocidades en los entornos urbanos, pues comenzamos a asumir, a vislumbrar la necesidad y bondad de que se reduzcan las velocidades en nuestras ciudades. Por tanto, una modificación en la norma totalmente justificada. Y no solo por los datos genéricos que hemos expuesto, sino también por las realidades más cercanas. Por ejemplo, en 2019, los fallecidos por siniestros de tráfico en las ciudades aumentaron un 6%, siendo un 80% de esos siniestros los peatones o ciclistas. Por tanto, la reducción y la justificación no es baladí, está totalmente justificada, ¿no? Pues lejos quedarían aquellos límites de 60 km por hora en las ciudades que prevalecieron hasta los años 50 aproximadamente en este país, y lejos están comenzando a estar los 50 km por hora que hemos tenido hasta hace muy poquito, bueno, y que siguen conviviendo con las nuevas velocidades, ¿no? Dejamos de interpretar nuestras calles como carreteras o pseudocarreteras para interpretarlas como lo que deben de ser, calles que permitan la convivencia, ¿no? Y donde se vea la bondad de interpretarlas como tales, ¿no? Y que nos permitan la integración de los diferentes modos o medios de desplazamiento. Bien, la nueva norma que entró en vigor en mayo del 21 hace una clasificación de 3 velocidades, siendo una de ellas la de 20 km por hora para las vías que dispongan de plataforma única de calzada y acera, de 30 km por hora en vías de único carril por sentido de circulación y de 50 km por hora en vías de 2 o más carriles por sentido. Bien, pero esto es una clasificación genérica y tiene que ser aplicada a las diferentes realidades que tenemos en nuestras calles, ¿no? Quiero aprovechar el vídeo de la DGT, que he facilitado por la DGT, para entender de forma más aproximada cómo quedan las velocidades en diferentes situaciones reales, según esa clasificación genérica. Vamos a exponer el vídeo, por tanto. Lo vamos a ir comentando. Vamos a explicar algunas de las situaciones, ¿no? De la manera genérica, lo que comentábamos, vías que dispongan de plataforma única de calzada y acera se limitarán a 20 km por hora, las vías de un único sentido de carril por sentido de circulación a 30 y las vías de 2 o más carriles por sentido de circulación a 30. Y vamos a aprovechar, como digo, el vídeo de la DGT para ver algunos ejemplos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, un único carril por sentido de circulación con plataforma única de calzada y acera que se transforma a 30 kilómetros. Esta situación de doble sentido de circulación a 50 pues pasa a ser evidentemente a 20 kilómetros por hora en una situación de plataforma única. En un único carril por sentido de circulación
como es el caso de multitud de calles que podemos reconocer a través de esta imagen, pues pasa de 50 km por hora, que actualmente podríamos ver que era excesiva, pues pasa a ser a 30 km por hora. Después veremos que con un diseño determinado incluso podríamos reducirla a 20 km por hora, y vemos la importancia que tiene un ayuntamiento, las decisiones de un ayuntamiento en el diseño de nuestro entorno. Más casos de circulación en doble sentido a 30 km por hora en calles de 50 km por hora en calles de esta tipología, pues pasarían a ser de 30 km por hora. En circunstancias especiales como la de 2 carriles por sentido de circulación, siendo uno reservado para el transporte público y motos sin segregar, pues pasan a ser ambos de 30 km por hora. En otras situaciones en las que también tenemos un carril específico junto al carril de circulación de coches, como es en el caso de bus y taxi, 2 carriles por sentidos de circulación, siendo uno reservado para transporte público o segregado, pues también pasarían a ser 30 km por hora. En la nueva norma, a través del artículo 50, determina que no contabilizan los carriles buses, los carriles reservados para la disminución de la velocidad. En más casos que nos exponen 2 carriles por sentido de circulación, siendo uno reservado para bicicletas, pues pasa automáticamente a ser de 30 km por hora, para atendiendo a ese desequilibrio que hablábamos anteriormente, pues para adecuar las 2 velocidades de los 2 medios de desplazamiento. En otras situaciones especiales en las que tenemos 2 carriles de circulación, en las que uno ya estaba reservado para la circulación de taxi y bus, pero uno ya era ciclocarril a 30 km por hora, pues se mantiene a los 30 km por hora en dicho ciclocarril y disminuye a 30 km por hora la velocidad de circulación en la plataforma reservada de taxi y bus. Igualmente, en circunstancias de 2 carriles por sentidos de circulación, siendo uno ciclocarril y uno reservado para transporte público, en este caso segregado. Pues en la imagen nos ofrece una segregación mediante elementos físicos, a diferencia del caso anterior. Otras situaciones en las que tenemos 3 carriles en el mismo sentido de circulación, siendo uno ciclocarril y otro reservado para transporte público sin segregar, se mantendrá el de al lado del taxi bus a 30 km por hora, pero puede ser 50 km por hora el más alejado, ¿no? Aunque se recomienda, como bien dice, que el carril bus sea el carril reservado al transporte público sea también de 30 km por hora, obviamente para que no haya esas diferencias entre las velocidades del ciclocarril y el bus y taxi. Otra de las situaciones, en este caso utilizan la imagen del Boulevard de Burgos, la DGT, donde tenemos 3 carriles por sentido y circulación, siendo uno reservado para bicicletas y otro reservado para el transporte público sin segregar, limita los dos carriles a 30 km por hora. La norma también da pie a que los ayuntamientos determinen si o pueden justificar si en vez de 30 km por hora mantienen las velocidades de 50 km por hora, pero tiene que estar ampliamente justificado con un documento técnico que lo avale. En este caso, como conocemos la realidad de Burgos, sabemos que este 30 km por hora en el bulevar no es real y que se sigue manteniendo la velocidad de 50 km por hora, algo que hace que la bicicleta vaya junto a vehículos de gran diferencia de velocidad junto a ella, ¿no? Otro de los casos que expone la DGT a través de su manual, cuando tenemos más de 3 carriles por sentido de circulación, siendo uno reservado para bicicletas y otro reservado para transporte público sin segregar, tendríamos velocidades de 50 km junto al carril bici, se mantienen
junto a ese carril bici y se recomienda que disminuya la velocidad a 30 km por hora en la plataforma reservada para el autobús, aunque aquí cabría hacer la reflexión sobre si, por ejemplo, el carril más próximo al carril bici a la izquierda no debiera ser también recomendable sus 30 km por hora, ¿no? Es obvio que se ve en el diseño de nuestras vías ese desequilibrio del que hablábamos inicialmente, y es obvio que ese desequilibrio pues hace que disuadir del uso de la bicicleta, por ejemplo, en este tipo de vías. Luego pues pasaríamos a vías de un único carril por sentido de circulación con plataforma única en calzada y acera y separación física del flujo peatonal, en este caso mediante volardos, ¿no? Que pasaríamos de 50 km por hora a 20 km por hora. Y finalmente podríamos hablar de situaciones como la que nos expone también la DGT, en vías con un carril en un sentido de circulación y 2 carriles en el otro sentido, ¿no? Pues pasarían al de único carril a 30 km por hora, aunque esto es totalmente cuestionable porque estaríamos hablando de que en la misma sección, por ejemplo, en un paso de peatones, estaríamos hablando de velocidades diferentes, según provengan los vehículos en un sentido o en otro, de modo que hay que hacer no solo una reflexión sobre estas soluciones genéricas, sino aplicar un poco el sentido común ante situaciones de entornos urbanos, ¿no? Bien, volvemos a la presentación. Y cerramos este punto pues, con la reflexión que hacía ya en 1963 Buchanan, ¿no? Decía que en los momentos actuales las velocidades quedan restringidas naturalmente buena parte del tiempo debido a la congestión. Pero quizá cuando la congestión se suaviza, entonces el límite de 30 millas por hora, estamos refiriéndonos a Inglaterra, y equivaldría a 50 km por hora, pasa a ser legalmente posible, ¿no? Y sin embargo, se mire por donde se mire, una velocidad de 30 millas por hora es demasiado alta en cualquier momento y para cualquier parte de la ciudad. La opinión pública quizá no se halle preparada para una decisión en este sentido, al menos por el momento, pero creemos que ese es un ejemplo de la severidad de la disciplina que es probable sea requerida en el futuro. Bien, estas son palabras de 1963 de Colin Buchanan y el futuro pues es este momento, y vemos que efectivamente debemos reducir la velocidad, que se están haciendo normas para la reducción de la velocidad en nuestras ciudades y que además tenemos todas las estrategias europeas, ese marco estratégico que refuerzan la idea de reducir la velocidad. Por ejemplo, a través de la Agenda 2030, que nos habla de que tiene el objetivo de convertir las ciudades en espacios más seguros, reduciendo pues el riesgo de sufrir accidente y sobre todo la gravedad de los mismos. Por otro lado, tenemos la Declaración de Estocolmo, que en el año 2020, en su 8ª recomendación, invita a establecer un límite máximo de velocidad de desplazamiento por las vías de 30 km hora en zonas urbanas, ¿no? Y luego campañas como Streets for Life, el Love 30, como que se han realizado en 2021. De algún modo, pues se trata de ver los beneficios que tiene la reducción de la velocidad. La ausencia de muertes es probablemente el principal, sin duda, pero además se abre la oportunidad a interpretar la ciudad con más espacios de juego, más espacios de convivencia entre diferentes medios de desplazamiento, y abre la oportunidad a nuevos diseños urbanos, ¿no? Cabría indicar que de lo que se trata es de acomodar la velocidad a la ciudad y no tanto la ciudad a la velocidad como se estaba haciendo, ¿no? Bien, esto es lo que sabemos sobre la velocidad, ¿no? Sabemos sus consecuencias, sabemos que
que la administración y el marco estratégico está dirigido a la reducción de la velocidad y que trae unas consecuencias negativas el exceso de velocidad, ¿no? En consecuencia, la reducción de la velocidad incide en la vitalidad de la vida y en la protección de la vida, ¿no? Pero como se decía anteriormente, nada de esto es nuevo. Se pone en marcha ahora, pero conocemos experiencias en décadas anteriores, de mediados del siglo XX, incluso de principios del siglo XX, y probablemente, por tanto, llevemos décadas de retraso y hemos perdido la oportunidad probablemente de salvar vidas en los entornos urbanos. Bueno, en este sentido, tenemos experiencias, podemos hablar de experiencias puestas en marcha ya, como digo, en el siglo pasado, relacionadas con la pacificación del tráfico, el calmado del tráfico o la moderación del tráfico. Es pertinente aclarar, no obstante, estos dos conceptos, ¿no? Mientras que la pacificación del tráfico o el calmado del tráfico podría atender a herramientas o técnicas concretas o acciones concretas puestas en marcha en nuestras calles para reducir físicamente la velocidad, la moderación del tráfico además incorpora la idea de reducir el número de vehículos en nuestras ciudades, de vehículos en movimiento en nuestras ciudades. Por tanto, es tan importante la reducción de la velocidad como la disminución de los vehículos en movimiento. Esto es uno de los principios fundamentales de la movilidad sostenible. Algunas de las experiencias que conocemos del pasado siglo XX, la primera de ellas puestas por este señor que vemos en pantalla, Alker Tripp, que era un oficial de policía de alto rango en el Reino Unido, habla ya de la idea de recintos, una suerte de recintos en las cuales unas calles locales están destinadas fundamentalmente a la movilidad peatonal, destinadas a su prioridad, y en las que se disuade el paso de vehículos por cómo se diseñan esos recintos en los que habría que circular a velocidades realmente reducidas, ¿no? Por tanto, esos recintos no solo abogaban por la disminución de la velocidad, sino también por la disminución de vehículos en movimiento por disuasión, por no querer pasar. Después, años más tarde, Buchanan desarrolla la idea de recintos a través de su idea de áreas ambientales y supermanzanas. En los últimos años hemos escuchado hablar de supermanzanas de Barcelona, pero en los años 60 ya se introduce este concepto en Reino Unido, introducido, como digo, por Buchanan y desarrollando la idea de recintos. También establece una jerarquía en el viario en el que se juega con sentidos de circulación, calles sin salidas, giros obligatorios, etcétera, y fundamentalmente se aplica a áreas residenciales, aunque también hay experiencias en determinadas áreas comerciales e incluso industriales. Pero la bondad de las áreas ambientales es que introduce la idea de capacidad ambiental frente a la capacidad de flujo. Es decir, que cuando las condiciones ambientales llegan a un límite, pues no se va a permitir que se introduzcan más vehículos en esas áreas ambientales y supermanzanas. Esto estaría muy relacionado con lo que hoy estaríamos haciendo en nuestras ciudades con las zonas de bajas emisiones, que a partir de determinados límites de contaminantes pues no estaría permitido el paso de determinados vehículos o de determinada cantidad de vehículos. Después estaríamos hablando de áreas de coexistencia, puestas sobre todo experiencias en Holanda, fundamentalmente, aunque también en Reino Unido, pero fundamentalmente en Holanda a partir de los años
60, conocidas como BUNERF, donde ya se juega además con los diferentes elementos de la calle, una disposición en la calle para dotar de prioridad al peatón frente a la función circulatoria, ¿no? No hay una diferenciación estricta, en este caso, entre calzada y acera, y tiene una gran aceptación ciudadana, y hasta tal punto que se llega a institucionalizar en todo el país. Después llegarían las zonas 30 o áreas 30, que se diferencian fundamentalmente en los costes que tiene de implementación, pero en las que las limitaciones de velocidad vienen inducidas pues, por las limitaciones reglamentarias de las velocidades. Después tendríamos aquellas herramientas ya concretas que nos permiten reducir la velocidad, como jugar con los sentidos de circulación, la disposición de arbolado o de mobiliario urbano, ajustes de calzada, tanto en las alineaciones horizontales como verticales, con estrechamientos laterales o estrechamientos centrales, o incluso, como vemos en la imagen, con disposición de los elementos del diseño urbano con zigzags que hagan o motiven una reducción obligatoria de la velocidad, ¿no? Después se introducen otros elementos como lomos o reductores de velocidad, cojines berlineses, ¿no?, que hacen que la velocidad de desarrollo en trayectorias rectas disminuya obligatoriamente, precisamente por la presencia de estos objetos. Bueno, cabría hacerse o cabría pensar si realmente todos estos objetos debieran ser necesarios, ¿no?, si tuviéramos una cultura de reducción de la velocidad en nuestras velocidades, y una educación a entender las consecuencias tan negativas que tiene el exceso de velocidad. Mientras tanto, parece pertinente pues incorporar estos elementos y estos juegos en el diseño urbano, que también están cada vez cogiendo mayor fuerza en multitud de ciudades y en multitud, sobre todo, de calles de índole de ámbito residencial. David Engwich hablaba de los mental speed bumps, que viene a introducir la idea de que, en vez de incorporar todos estos elementos y de jugar con elementos que bloqueen las velocidades de los vehículos circulando, pues sería pertinente la reducción por el propio uso que hagan los ciudadanos, o la apropiación que hagan los ciudadanos de las calles colindantes a las zonas donde viven. Una reflexión muy interesante, e incluso existen experiencias puestas en marcha en algunas ciudades, en España, en concreto en Barcelona. Hay alguna experiencia en algún barrio en este sentido, donde el uso diario de las calles ha modificado sustancialmente pues, la función circulatoria. Quiero finalizar pues, con una reflexión sobre lo que supone la velocidad en nuestras vidas, porque tenemos esa necesidad, esa obligación de ir rápido por nuestras ciudades, ¿no? Pues más allá de esos aspectos psicológicos, ¿no?, una suerte de acumulación de adrenalina en determinadas edades. En la adolescencia, por ejemplo, vemos como la velocidad pues nos gusta, ¿no?, a determinadas edades, pero debemos ser conscientes de la implicación que esto conlleva. Y además la velocidad con los vehículos en la ciudad, que es posible con ese diseño que hasta ahora ha estado imperando, pero que vemos que es posible modificar, ¿no? Luego tenemos factores psicológicos de alguna manera inducidos, ¿no? La publicidad ya se ha encargado durante muchos años de ver esa idea, esa cultura de la velocidad, esa cultura de potencia, esa cultura de fuerza, que también pues induce a que ese adolescente o esas personas quieran desarrollar velocidades que son inadecuadas y desequilibradas para la ciudad, ¿no?
O, bueno, pues no podemos obviar los factores reales de escasez de tiempo, ¿no? Con la compatibilización de los trabajos, con recoger a hijos o las actividades o múltiples actividades que realizan nuestros hijos, también objeto de reflexión, que nos invitan a acelerar, puesto que llegamos tarde a todos los momentos. Bueno, pues finalizamos pues con esta idea de que debemos hacer una reflexión sobre lo que supone la velocidad en nuestras vidas, lo que supone la velocidad en la preservación y la protección de la vida en nuestras ciudades, y que es ampliamente justificado que lleguemos a límites a que se limite la velocidad de circulación en nuestras ciudades, que van a ser mayores, porque además vamos a realizar diseños que nos van a proporcionar una reducción de velocidad y hacer un uso más idóneo, más compatible con la vida en nuestras ciudades. Espero que haya sido de interés el tema, y os invitamos a visitar nuestras páginas, en nuestra página web, a que nos escribáis si queréis ser socios, y a que visitéis nuestras redes sociales en las que intentamos estar activos. Muchas gracias por